Buenos días a todos, muchas gracias por asistir hoy en estos días difíciles en nuestra facultad. También muchas gracias a los que se conectan por Facebook. Hoy tenemos como ponente a Carlos Álvarez. Me da mucho gusto tenerlo de invitado, aparte de ser un colega del departamento, es un gran amigo. Y déjeme introducirlo un poquito. Él estudió la carrera de matemáticas y la maestría en ciencias matemáticas en nuestra facultad. Luego hizo un doctorado en Francia en filosofía de la ciencia y, bueno, ha sido profesor invitado de varias universidades, las universidades de París, también en el CNRS de Francia, profesor también invitado en universidades de España como Barcelona, Zaragoza, en Bélgica, en Suiza, en Estados Unidos, Brasil, y bueno, es miembro del SNI, de la Academia Internacional de Historia de las Ciencias, y bueno, como les decía, es profesor de nuestra facultad desde el 86, actualmente titular C. Y hoy nos va a platicar acerca de una memoria de Cauchy sobre la mecánica celeste. Muchas gracias, Javier, por estar aquí. Muchas gracias, Mocuy, Javier, a todos los que están aquí. Gracias, como dice Mocuy, los días no son los más adecuados, pero bueno, aquí estamos. Y déjenme hacer algunas aclaraciones. La primera es acerca del título, me parece en un sentido adecuado, porque el título no lo puso yo, lo puso Agustín L. Cauchy. Ahora, ¿por qué me interesa esta memoria? No soy conocedor de la mecánica celeste, aclaro eso, más bien mi conocimiento sobre la mecánica celeste es prácticamente cero. Me interesa la historia y la filosofía de las matemáticas, quiero aclarar eso. Y en este sentido me interesa sobre todo el desarrollo en ciertos momentos simultáneo, este desarrollo oscilante que tienen a lo largo del siglo XVIII y el siglo XIX, lo que podríamos llamar la teoría de ecuaciones y la teoría de funciones. ¿Okay? Y en este estudio me encontré justamente con esta memoria de Cauchy relativa a la mecánica celeste. Como les decía, me interesa mucho el desarrollo de la teoría de ecuaciones y quisiera empezar con esto. Es un comentario muy rápido. Esta es una memoria, como ustedes ven, de Lagrange sobre la resolución de las ecuaciones numéricas y quiero llamar su atención. Es una memoria sobre la teoría de ecuaciones. Y lo primero que nos dice Lagrange aquí es teorema 1. Si tenemos una ecuación cualquiera y para la cual encontramos dos números tales que al sustituirse sucesivamente en el lugar de la incógnita de la ecuación dan resultados de signo contrario, la ecuación necesariamente tendrá una raíz real entre esos dos valores. Todos reconocemos el teorema del valor intermedio, ¿de acuerdo? Ahora, lo que es muy interesante es la demostración que nos propone Lagrange. Dice Lagrange, como es conocido desde hace mucho tiempo, tenemos la costumbre de demostrar este teorema a partir de la teoría de las líneas curvas. ¿De acuerdo? Pero dice, podemos también demostrarlo directamente por la teoría de ecuaciones. ¿Cuál es la demostración de la teoría de ecuaciones? Dice, si X es la desconocida, déjenme ponerlo esto así, dice, y alfa, beta, gamma son las raíces de la ecuación, esta es una ecuación igual a 0, ¿sí? Las raíces son alfa, beta, gamma, etcétera. Dice él, todos conocemos o sabemos que es posible expresar esta ecuación de la siguiente manera: x menos alfa, x menos beta, por x menos gamma, etcétera. ¿Sí? Ahora, lo que me están diciendo es que existen A y B tales que P de A y P de B en signo contrario. ¿De acuerdo? Ahora sustituyo los valores A y B en esta expresión
Y entonces lo que tengo es algo del siguiente estilo, perdón. Voy a borrarlo rápido. Y lo que tengo es algo del siguiente estilo, ¿sí? A menos alfa, por A menos beta, por A menos gamma, etc. Y por el otro lado tengo B menos alfa, B menos beta, B menos gamma, etc. Y estoy diciendo que estas dos chivas tienen signo contrario. Y lo que me dice Lagrange es, bueno, al menos alguno de estos binomios tienen signo contrario. Es decir, existe algún valor tal que A menos, digamos, delta y B menos delta tienen signo contrario. Y dice Lagrange, entonces querrá decir que A menos delta es, por ejemplo, menor que 0, B menos delta mayor que 0, y lo que tengo es, ahí está delta. ¿De acuerdo? Ahí se las dejo. Después me dicen si les convence o no. Digo esto porque todo el mundo sabe que la demostración de a de veras está aquí. Esta es la memoria de Bernard Bolzano, en donde dice demostración de la proposición que dice que entre dos valores que hacen eso, existe siempre un valor real de la ecuación. ¿Ok? Esta demostración fue publicada en 1817, por cierto, no les dije, esto fue Lagrange, 1769. ¿Sí? Bolzano, 1817, y déjenme hacer un comentario marginal. Existe, que yo sepa, una demostración al inglés, una demostración al francés de esta memoria de Bolzano. Se las recomiendo ampliamente, ¿eh? Si la leen con mucho cuidado, van a disfrutarla mucho más que la demostración que puedan encontrar en cualquier libro de cálculo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, ok. Todo esto para decir, pues sí, hay una relación interesante entre la teoría de ecuaciones, la teoría de funciones. Lagrange presenta esta proposición como una proposición clave en la teoría de ecuaciones. Bolzano nos dice, aquí está una proposición fundamental de la teoría de funciones. Por cierto, lo primero que dice Bolzano en esta memoria es que se trata de una función, la propiedad que va a demostrar es una propiedad que se demuestra para las funciones continuas. Ok. Otro ejemplo de esto que vengo hablando en el siglo XVIII, esto está publicado en el año 5 de la Revolución, ¿sí? El año 5 de la República, que si mis cuentas no fallan debe ser algo así como el año 1798, ¿sí? El año de la Convención es el año 3, como ustedes saben. Ok, está movido. Bueno, en fin, no cabe todo esto, ¿sí? Quiero dar... Estos son antecedentes de lo que hace Cauchy. Quiero dar algunos detalles más o menos rápidos sobre la vida intelectual de Cauchy. Entró en contacto desde muy joven con personajes como Laplace y Lagrange. Se gradúa en la École Polytechnique en el año 1807, con una tesis dirigida por Legendre sobre la congruencia y la simetría de Poliedro. Todo el mundo conoce en teoría de Poliedro el teorema de Lagrange, de Cauchy, perdón. Obtiene una plaza en Cherburgo en 1810 y esto es interesante, ¿eh? Se lleva bajo el brazo 3 libros. La mecánica celeste de Laplace, la teoría de funciones analíticas de Lagrange y la introducción al análisis de los infinitos de Euler. No echen eso en saco roto. ¿Ok? Muy interesante eso. En 1815 imparte su primer curso de matemáticas en la École Polytechnique, año en el que publica su memoria sobre la teoría de permutaciones, donde aparecen por primera vez los grupos de permutación, ¿sí? Y imparte en 1821 su cours d'analyse y continúa como profesor en la École Polytechnique hasta 1830. Aquí empieza lo interesante para nuestro asunto. A partir del año 1830, que ponen en entredicho la supervivencia del antiguo régimen, les recuerdo una cosa, la revolución
francesa, 1789, el año 93 es el año de la Convención, etcétera, etcétera, pero sabemos que cuando Napoleón llega al poder y después cuando Napoleón cae, se reinstaura el viejo régimen. Cauchy se siente como pez en el agua en el viejo régimen. Hay un comentario que vale la pena hacer. Debe ser apasionante tener una conversación de matemáticas con Agustín L. Cauchy. Sobre otros temas no se me antoja platicar con Cauchy, ¿sí? Es indudablemente un personaje bastante conservador, ¿sí? Al grado tal que, dadas las revueltas de 1830, decide autoexiliarse, se va de París, ¿sí? Y se instala en Turín. Regresa a París en 1838 y en 1845, esto no se ve, ¿sí? Deviene candidato a la cátedra de matemáticas en el Collège de France, pero no logra eso. Algunos dicen que en realidad mucho de ello se debió a sus posiciones políticas y religiosas, el haber obtenido un puesto en el Collège de France. Bueno, esta es una memoria que siempre me fascina. Lean este libro, por favor, ¿sí? Es una obra extraordinaria. El curso de análisis de Cauchy de 1821. Pero ¡ay, qué feo se ve! Las memorias de Cauchy, de las que quiero hablar, son dos memorias que publica en 1831 cuando está exiliado en Turín, ¿sí? La primera de ellas, no sé si se ve el título, ¿sí? Sobre la mecánica celeste y un nuevo cálculo que se aplica a un gran número de problemas. Este fue leído en la Academia de Turín el 11 de octubre de 1831. La segunda memoria, sobre la relación que existe entre el cálculo de los residuos y el cálculo de los límites. Esta fue leída en la Academia de Turín el 27 de octubre de 1831. Bueno, estas dos memorias se cuentan con versiones litografiadas, que son las que acaban de ver, es decir, puño y letra de Cauchy, amén de que se publicaron versiones resumidas en el Boletín de Ferrusac, en los volúmenes 15 y 16, en el 1831 también. La memoria del 11 de octubre se publica también en el volumen 2 de los ejercicios de análisis y de física en 1841. Existen versiones en italiano del año 1834 y 39. La memoria de Turín del 27 se publicó en italiano en el año 1839 en las memorias de física y matemáticas de la Sociedad Italiana de Ciencias. Bueno, esta es la memoria de Cauchy más legible. ¿Ok? En términos más legibles, esto es lo que se publica en los ejercicios de matemáticas. Y me interesa leer este primer párrafo. Dice Cauchy, antes de indicar de una manera más precisa el objeto de las investigaciones que tengo el honor de presentar a la Academia, no será inútil decir a qué se debe eso. Los métodos, dice Cauchy, que los geómetras han empleado para deducir del principio de la gravitación el movimiento de los cuerpos celestes dejan mucho que desear todavía. Con frecuencia, ellos carecen del rigor conveniente o necesario y en particular no se encuentra en ninguna parte en la mecánica celeste de Laplace una demostración suficiente de la fórmula de Lagrange que sin embargo sirve como base para la mayoría de los cálculos que se exponen en esta obra. ¿De acuerdo? Dos cosas, me fascina esto, ¿sí? No se pueden deducir los métodos que se deducen que se siguen de los principios de la gravitación universal dejan mucho que desear, ¿sí? Cauchy está diciendo algo a la mecánica celeste, a pesar de que tenemos, fíjense, estamos en 1831, se supone, si leemos los libros de divulgación de historia de las ciencias, que no hay que leer, por cierto, ¿sí? Los libros los cuentos que nos cuentan en Canal 5, o a veces en algún espacio cultural de radio, ¿sí?
parte de la ¿cómo se llama? La Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Sí, creemos que desde que Newton establece las leyes de la mecánica celeste ya todo fue claridad. Cauchy está diciendo no es cierto. ¿Sí? Hay muchas cosas que faltan, muchas cosas que todavía se deben de aclarar. Con claridad dice que hay una limitación muy grande para dar cuenta del movimiento de los cuerpos celestes a partir de los principios de la gravitación. En particular, dice, el problema está en la fórmula de Lagrange. ¿Sí? Y tal vez valga la pena ver a qué se refiere Cauchy con esto de la fórmula de Lagrange, y por eso es importante aclarar que la fórmula de Lagrange se refiere a un problema clásico de la mecánica celeste llamado o relacionado con el problema de Kepler. ¿Sí? Problema que Kepler plantea, 609, en este texto clásico, La astronomía nueva o física celeste, a partir de las observaciones de Tycho Brahe sobre Marte. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa? Lagrange, hablando de la mecánica celeste, y en particular sobre el problema de Kepler. Aquí es en donde surge esta ecuación de Lagrange a la cual Cauchy nos acaba de hacer alusión. Dice Lagrange, el problema de Kepler consiste, como sabemos bien, en cortar el área de la elipse en una razón dada. ¿Sí? Y sirve principalmente, y esto es lo que más me interesa de este párrafo, sirve principalmente para determinar la anomalía verdadera de los planetas a partir de la anomalía media. Ok. ¿Qué significa todo eso? Como sabemos, el movimiento de un cuerpo celeste es elíptico, teniendo al Sol como uno de los focos. Eso es lo que nos dice la primera ley de Kepler. Déjenme decir una cosa, esto no es cierto. No es cierto, ¿qué quiero decir? Como decía mi profe Barajas, creo que ahí sí les gané, ¿verdad? Yo tuve a Barajas como profe, ¿sí? Como decía mi profe Barajas, la elipse que es descrita por el movimiento de los cuerpos celestes no es así de bonita, es una elipse espantosa. O para decirlo en términos un poquito más precisos, la excentricidad es casi cero, ¿ok? Es decir, parece casi una circunferencia, ¿ok? Pero bueno, planeamos las cosas de esta manera. Bueno, este X, este ángulo es lo que se llama no hay modo de que se corra, perdón, es que no se ve bien, de que se haga más chiquito. Bueno, X, anomalía o ángulo, llama la anomalía excéntrica, U es la anomalía verdadera y T es lo que se llama la anomalía A. Bueno, ándale, creo que ahí está. A ver, ahí está mejor. ¿Ok? Bueno, tengo estas tres variables, por cierto, X es este ángulo, U es este ángulo y T no está marcado, es la anomalía media o la anomalía promedio, el ángulo promedio que se calcula de la siguiente manera. Si yo tomo como A mayúscula el área total de la elipse, A minúscula el área de SP, es decir, este sector de la elipse, se trata de establecer la relación que existe o la razón entre el área total y esta especie de rebanada de la elipse, y de acuerdo con la segunda ley de Kepler, yo sé que las áreas son entre sí como los tiempos empleados en barrerlas, ¿de acuerdo? Y lo que Kepler hace es calcular T, el valor 2pi, R es lo que llamaríamos después el radio vector SP, y tengo esta proporción, el área de la elipse y el área de este sector es como 2pi al valor T. Es decir, el valor de la anomalía media lo puedo calcular a partir de una simple proporción. Y eso es lo que hace Kepler. ¿De acuerdo?
Ahora, Kepler, un matemático de principios del siglo XVII, muy interesante, por cierto, pero no deja de ser un matemático del siglo XVII. Lagrange tiene muchos más recursos a la mano, ¿sí? Y Lagrange, no voy a dar toda la deducción, pero Lagrange reencuentra estas tres ecuaciones, mismas que ya están en la astronomía nova de Kepler, ¿sí? Porque no dejan de ser, sino, pues, reflejar relaciones geométricas y trigonométricas, ¿de acuerdo? De hecho, esta igualdad está ya en Kepler, no con la notación del seno de X, sino dando de la razón entre ciertos segmentos, pero bueno, ¿sí? A Lagrange le interesa dos cosas, señalar la función seno y decir que la relación de la anomalía excéntrica y la anomalía promedio, o la anomalía media, está dada a partir de una expresión trascendente, ¿ok? Es decir, una función trigonométrica, ¿sí? El radiovector se encuentra de esta manera y también tenemos esta relación entre la tangente de un medio del ángulo o de la anomalía verdadera y la tangente de un medio del ángulo de la anomalía excéntrica. Y esto es el primer comentario que hace Lagrange. Así conoceremos la anomalía excéntrica X por medio de la anomalía media. Nos está metiendo una trampa, ya se dieron cuenta. Dice, conoceremos la anomalía excéntrica X a partir de la anomalía media T. Perdón, aquí está al revés. ¿Sí? Aquí obtengo el valor de T a partir del valor de X. ¿Sí? O lo que es lo mismo, lo que tengo es una función de X, T es una función de X. ¿De acuerdo? Bueno, pero dice, y a partir de ello podremos también encontrar el valor del radiovector R, ¿sí? Y el de la anomalía verdadera U, por medio de las fórmulas R igual a 1 más n coseno X, que es esta, y tangente de un medio de U, bueno, es esta fórmula que vi aquí. Por cierto, n es la excentricidad en la notación de Lagrange. Ok, como les había dicho, esto con una notación un poquito más así, accesible para nosotros, pero esto ya está. Aquí es en donde Lagrange empieza a meter mano, ¿sí? Porque lo que Lagrange dice es, bueno, lo que Lagrange dice es, yo quiero ver qué relación voy a tener entre la tangente de un medio de U y la tangente de un medio de X. Es decir, establecer una relación entre esas dos expresiones. Y para lo cual Lagrange hace algo que Kepler puede hacer, que es que derivar ambos lados de la igualdad. Y encuentra, es un cálculo enorme, esto sí, Lagrange se las gasta solito para hacer cálculos, páginas y páginas y páginas, pero a final de cuentas podemos ahorrarnos todo eso, me llega a esta expresión, ¿sí? Me llega a esto, y después, ¿qué hago? Integro de ambos lados. ¿Sí? Y encuentro que el valor de U está dado por este coeficiente y la integral de dx1 más coseno de x. ¿De acuerdo? De esta manera podemos encontrar el valor de U a partir de x, ya U aparece como función de x, mediante una integral. No soy experto en toda la historia de la teoría de la integración, creo que la doctora Carmen Martínez sabe mucho más de esto que yo, pero no es muy común en la matemática del siglo XVIII encontrar la expresión de una función a partir de una integral, ¿sí? Y atención, esto va a jugar un papel, esto le mueve la cabeza a Cauchy, ¿de acuerdo? Ahora, ¿sí? A partir de las dos expresiones anteriores, recuerden que lo que me interesa es no encontrar el valor de t a partir del valor de x, sino hacerlo a la inversa. ¿Por qué? Porque aquí ya obtuve el valor de u a partir del valor de x. Si de veras encontrara yo el valor de x a partir del valor de t, pero lo que tengo es la inversa, entonces ya podría encontrar componiendo el valor de u a partir del valor de t. Bueno, lo que necesito, dice Lagrange, es invertir la relación. Es decir, lo que teníamos era, ¿qué? Tenemos u en función de x. Lo que quiero es algo de este estilo, ¿sí?
¿sí? Quiero invertir la función, la relación. ¿Sí? Y para Lagrange la clave, estamos en 1870, la memoria sobre el problema de Kepler, pero el problema ya fue atacado en el mismo año 1870 por el propio Lagrange, cuando me presenta una memoria también en las memorias de la Academia de Ciencias de Berlín, relacionada a un método para resolver las ecuaciones literales por medio de series. Es decir, les recuerdo a ustedes que esto era una integral, lo cual me da una me da una ecuación, dice Kepler, dice Lagrange, perdón, y lo que quiero es encontrar una serie que me dé el valor de X. ¿Ok? Y les hago la vida pesada. También son páginas y páginas y páginas y páginas. Y finalmente Lagrange dice lo siguiente: la expresión que tengo aquí, t igual a x más n seno de x, le voy a dar esta forma, t igual a x más una función de x, y mediante el método que me presenta en esa memoria que acabo de señalar, me lleva a que X es esta serie. ¿Ok? Es una serie infinita. Llamo su atención sobre dos cosas. Aparece T, ¿sí? Aparecen funciones de T, o resulta ser una serie de potencias n, n cúbica, n cuarta, n quinta, n sexta. Serie de potencias de la excentricidad. ¿De acuerdo? Bueno, ya podemos regresar a Cauchy. ¿Sí? Porque todo esto, les recuerdo, esto, no estoy muy seguro de que Cauchy haya leído directamente la memoria de Kepler, de Lagrange sobre el problema de Kepler. Pero todo eso está en la mecánica celeste. Laplace recupera todo eso en la mecánica celeste, y recuerden que les dije, cuando Cauchy se va a París, no a Turín, sino desde que se fue a Cherburgo, se lleva 3 obras bajo el brazo: la mecánica celeste de Laplace, la teoría de funciones analíticas de Lagrange y la introducción al análisis de los infinitos de Euler. ¿Sí? Yo les dije hace rato que yo les había ganado algo, ¿verdad? Barajas fue mi profe, ¿sí? Bueno, ok. Yo creo que Cauchy nos lleva mucha ventaja, ¿eh? Claro, vivimos 2 siglos después de Cauchy y creemos que sabemos mucho más que Cauchy. Cauchy leyó a Laplace, Cauchy leyó a Lagrange, Cauchy leyó a Euler, ¿sí? No tenemos mucho esa costumbre en el ámbito matemático, lamentablemente. ¿Ok? ¿Qué dice Cauchy al respecto? ¿Sí? Acerca del problema que le interesó. Esto también es una cita de la memoria sobre la mecánica celeste. ¿Sí? Dice, pero las demostraciones que se han pretendido dar sobre las fórmulas, se refiere, por ejemplo, a la fórmula de Lagrange, ¿sí? Son insuficientes, porque no te hemos examinado si las series son convergentes. Sí, ok, Lagrange, perfectísimo, me diste una serie para darme esto. ¿Y cómo sé que esta chiva converge? ¿Sí? No sabemos si son convergentes o divergentes. Y en consecuencia, tampoco, lo más seguido, sabemos si estas fórmulas deben ser admitidas o rechazadas. 2, porque no se ha dado ninguna demostración sobre el desarrollo que obtenemos a partir de las funciones el desarrollo que obtenemos a partir de las desarrollos que hemos desarrollado, y puede suceder que una serie, suponiendo que sea convergente, que proviene del desarrollo de una función, sin embargo, no equivalga o no converge al valor de la función. Entonces Cauchy dice, sí, tenemos muchas cosas, pero en realidad nos falta mucho. Y aquí nos damos cuenta de algo. ¿Sí? En cuanto yo leo este párrafo, me doy perfectamente cuenta de que a Cauchy, espero no malinterpretarlo, siempre digo esto, yo no sé qué esperanzas tengan ustedes en la vida
Espero que vivan muchos años todavía. A mí ya no me quedan muchos, pero quiero seguir siendo muy feliz en los que me quedan. Y algo que me hace muy feliz todavía, saber que cuando me muera voy a ir a dar a los infiernos. Eso no me cabe la mínima duda. Y espero en los infiernos encontrarme a Cauchy, y a Lagrange, y a Euler, y a muchos otros. Y le voy a preguntar a Cauchy algo que aquí me voy a atrever a asegurar ante ustedes, al fin que Cauchy no está de testigo. ¿Sí? A Cauchy la mecánica celeste no le preocupa mucho. Démonos cuenta, la mecánica celeste fue un pretexto para Cauchy. Fue un pretexto extraordinario porque lo que le preocupa es esto. Ay Dios, lo que le preocupa es precisamente esto. Es decir, Cauchy dice, gracias Lagrange, me pusiste en las manos un problema matemático, que es el que realmente me interesa. Saber a qué condición una función es desarrollable en serie de potencias, a qué condición saber si la serie de potencias en cuestión converge o no converge a la función. Vamos, lo que me interesa es la teoría de funciones, no me interesa la mecánica celeste. Claro, parto de un problema clave, ¿sí? En la memoria a la que nos estamos refiriendo, la memoria de 1831 sobre la mecánica celeste, Cauchy dedica párrafos enteros para decir todos los errores que se han cometido y menciona una bola de astrónomos que han errado en sus cálculos, etcétera, etcétera. Pero insisto, me parece que lo que a Cauchy le interesa es la teoría de funciones. Y en particular, sobre texto de esto. ¿Sí? Sobre este problema, la convergencia de una serie de potencias que representan una función, por cierto, dichos entre paréntesis, uno se queda con ganas de decir, bueno, a ver, Cauchy, pero espérame, tú te enfrentaste a una serie de potencias, sí, pero en donde es una serie de potencias de la excentricidad, ¿sí? No de la variable t, que era la que estabas persiguiendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a invertir eso? No les quiero hacer la vida pesado. Estos son cálculos y cálculos bastante largos también por parte de Cauchy, esta memoria sobre la mecánica celeste, para llegar a decirme, finalmente sí encuentro una serie de potencias de la variable que me interesa. Pero a partir de este momento, Cauchy empieza a hacer una serie de cambios que nosotros vamos a reconocer, ¿sí? Y lo que quiero decir es lo siguiente, en las pocas slides que me quedan, porque ya me queda poco tiempo, creo, ¿sí? En las pocas slides que me quedan, quiero decir varias cosas. La notación que Cauchy utiliza en ocasiones nos resulta un poquito extraña, nos puede parecer un poquito arcaica, no mucho, ¿sí? Pero reconocemos 2 segundos lo que se encuentra. ¿Qué libro de variable compleja se usa ahora? En mis tiempos yo soy hijo del Alfors. ¿Ahora se sigue según el Alfors o ya no? Ya no sabemos, ¿no? ¿Qué libro de variable compleja se lleva en el curso de variable compleja? ¿Sí? Les digo, yo soy hijo del Alfors todavía, ¿sí? Espero, quisiera creer que todavía se sigue usando eso, ¿ok? Bueno, ok. Digo esto porque la notación que Cauchy nos dice, nos presenta muchos de los resultados que Cauchy adelanta, los encontramos en el libro de Alfors. Deberíamos decirlo al revés, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, Cauchy parte de una función de variable real o imaginaria, toma un valor z bajo esta expresión, es decir, está tomando un ciclo cerrado, una circunferencia, ¿sí? Y dice que existe un valor m tal que acota al valor de la función. Si eso sucede, asegura que la función f se puede desarrollar, dice él, por el teorema de Maclaurin en una serie de potencias, siempre y cuando el valor de z se encuentre acotado por ρ, o lo que es lo mismo, está definiendo, diríamos nosotros, una función en disco. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y f es finita y continua, condición que él plantea. Y en este caso, si tengo esta expresión analítica para la función f, entonces cada coeficiente está
acotado de esta forma. Esto, yo les preguntaba hace rato, ¿qué libros de variable compleja se usan en la actualidad? Pero cualquier libro de variable compleja que se respete llama a esto la desigualdad de Cauchy. Y todavía más, dice Cauchy, si una función f de z tiene esta expresión, va a satisfacer esta relación, lo mismo que su enésima derivada satisface esta relación. ¿Okay? Bajo la condición de que f de 0 sea igual a 0, se tiene que la integral de la función es 0, una condición para que satisfaga el teorema de Cauchy sobre la integral, y por tanto define esta función f mayúscula de z de esta manera. Yo sé que si evalúo en 0, todo esto se cancela, es decir, esta función satisface esta condición, su integral es 0. Por ende, integro esta función que tiene esta expresión y la descompongo en estas dos. ¿Ya reconocieron qué es esto? La fórmula integral de Cauchy. ¿De acuerdo? Un pequeño detalle. Déjenme decirlo de esta manera. ¿Qué encuentro en la memoria de Cauchy sobre la mecánica celeste? Encuentro el primer desarrollo de la teoría de funciones de variable compleja. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y, insisto, no creo que a Cauchy, tal vez me equivoque, ya veré qué me dice Cauchy allá en los infiernos y me dice que no entendí nada, pero no creo que Cauchy haya estado muy preocupado por la mecánica celeste. La mecánica celeste le era un pretexto, ¿sí?, para desarrollar algo en torno de la teoría de funciones y la teoría de ecuaciones. Por cierto, y aquí quiero hacer un pequeño comentario. ¿Se acuerdan que les decía yo que Cauchy publica dos memorias con unas pocas semanas de distancia, de diferencia? Una primera en 11 de octubre, otra el 27 de octubre del año 1831. La segunda memoria, Cauchy regresa a un pequeño problema. ¿Se acuerdan que había dicho? No lo saben, lo dice aquí Cauchy, ¿sí? La función f de x será desarrollable por la fórmula de Maclaurin. Eso quiere decir, en el lenguaje de la época, es desarrollable en una serie de potencias, ¿sí? En una serie de potencias, en una serie convergente ordenada según las potencias ascendentes, si el módulo de la variable, ya sea real o imaginaria, conserva un valor inferior a aquel por medio de la cual, o a través de la cual, a partir de la cual, la función deja de ser finita o continua. Es decir, mientras sea inferior a eso, es decir, mientras la función sea, yo garantice que sea continua y acotada, entonces tiene un desarrollo en serie de potencias. ¿Okay? Hay una cosa que me llama mucho la atención y esto nos mete en otro capítulo del cual no voy a hablar porque esto es un capítulo extensísimo, ¿sí? Es claro, estamos en 1831, que todavía Cauchy considera, como muchos matemáticos de la época, salvo algunas excepciones, ¿sí?, que la condición de continuidad, ¿sí?, que sea finita y continua, esta condición de continuidad va a garantizar la existencia de las derivadas. Y digo todo esto porque cuando nosotros entendemos o vemos, ¿sí?, la fórmula integral de Cauchy, por ejemplo, todos estos desarrollos que nos resultan bastante familiares, siempre estamos suponiendo que estamos hablando de una función. Para hablar con el lenguaje de la teoría de funciones de variable compleja, estamos hablando de una función holomorfa. ¿De acuerdo? El término no es empleado por Cauchy. La condición de Cauchy es: quiero que la función esté acotada y que sea continua. Es decir, está suponiendo, como muchos matemáticos todavía de la época, que la condición de continuidad nos va a garantizar la existencia de las derivadas. Sabemos que eso no es cierto, sabemos que en la actualidad tenemos que imponer una condición extra a esto. ¿De acuerdo? Pero, insisto, Cauchy me está diciendo: lo que yo necesito es definir una función. Es lo que ha estado haciendo. Necesito definir una función aquí. Y quiero que aquí la función sea continua y esté acotada. ¿De acuerdo? Para garantizar todo esto. Ahora,
Último comentario, o casi último comentario, perdón. Bueno, ok. Segunda memoria sobre la cual la segunda memoria, ¿sí? Sobre la relación que existe entre el cálculo de residuos y el cálculo de límites. La memoria sobre la que hemos estado hablando, sobre la mecánica celeste, y sobre un nuevo cálculo llamado cálculo de límites, decía Cauchy, ¿sí? Sobre un nuevo cálculo que se aplica a la solución de varios problemas, ¿sí? Ese cálculo, Cauchy le llama el cálculo de límites porque lo que quiere es ver exactamente qué tanto puedo yo extender el valor de ρ. ¿Se acuerdan que en la expresión z me había dicho que era algo de la forma ρe a la i teta? ¿De acuerdo? Lo que le interesa es ver qué tan grande puede ser esto. ¿De acuerdo? Quiere ver hasta dónde puedo extender ese valor de ρ. ¿Sí? Eso es lo que él introduce como, ojalá la nomenclatura de un cálculo de límites. Y aquí dice en la segunda memoria algo muy interesante. Dice, quiero establecer una relación que existe entre el cálculo de residuos y el cálculo de límites. ¿Ok? ¿En qué consiste este problema? Ya para terminar, consiste en lo siguiente. Bueno, lo voy a escribir aquí, perdón. ¿Sí? Consiste en lo siguiente. ¿Cuáles eran las condiciones que me había dado Cauchy? Ay Dios, es que ya me quedó hasta atrás. Las condiciones que me había dado Cauchy, que la función fuese finita y continua. ¿De acuerdo? Finita. En 1826, antes de toda esta historia, pero es un resultado que Cauchy tiene en la mano, Cauchy me demostró, porque esto no fue su primera incursión en la teoría de, de las funciones de variable compleja, Cauchy me demostró que si yo quiero integrar una función de variable compleja, me gustaría que pasara lo que pasa con las funciones de variable real. Y yo sé que si las cosas se portan bien, el valor de una integral depende de los extremos. ¿De acuerdo? Eso es lo que me dice el teorema fundamental del cálculo, más o menos. ¿Ok? Dice Cauchy, yo quisiera ver a qué condición, cuando yo integro una función definida en el plano complejo, la integral va a depender de estos dos extremos. O lo que es lo mismo, que sea independiente de la trayectoria. ¿De acuerdo? Y Cauchy me dice desde 1826, yo sé que esto va a pasar, siempre y cuando ¿qué? Siempre y cuando que pase, no haya ningún polo, ¿sí? Ahí en medio, ¿ok? O lo que es lo mismo, la versión que nos conocemos del teorema de Cauchy, la integral de esto es cero, siempre y cuando aquí no haya ninguna singularidad. ¿De acuerdo? Ahora, después de toda esta memoria de 1831, Cauchy, en la segunda memoria de Turín, Cauchy regresa a esto y me dice, bueno, ¿y qué pasa? Sí tengo una singularidad. ¿Qué pasa? El valor de esta integral ya no es cero. El valor depende del residuo de esa función, ¿no? El residuo depende de él o los polos que tengo. ¿De acuerdo? Otro capítulo, por cierto, último tema de un curso de variable compleja, tema desarrollado por Cauchy justamente en la segunda memoria de Turín. ¿Ok? Bueno, con esto creo que termino lo que quería decirles y concluyo lo siguiente, ¿sí? ¿Por qué me llama la atención? ¿Por qué me llamó la atención? ¿Por qué me pareció extraordinariamente interesante la memoria de Cauchy? Porque noto que a Cauchy, perdón, y ya lo he dicho 10 veces, ¿sí? No sé si me equivoco en esta interpretación, pero que a Cauchy no le interesa mucho la mecánica celeste. Seguramente le interesaba. Cauchy era un tipo bastante brillante, no muy agradable para una plática de café, ya lo dijimos, pero era un tipo interesante, no era tonto, ¿no? Pudo haber sido un personaje muy interesante y
La mecánica celeste para Cauchy es simple y sencillamente el pretexto privilegiado para desarrollar prácticamente todo aquello que en la teoría de funciones de variable compleja está asociado al nombre de Cauchy. ¿De acuerdo? Y ese era un poco el interés que quería, de lo que quería comentar con ustedes el día de hoy. Les agradezco su atención. ¿Hay preguntas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, creo que en Facebook tampoco tenemos preguntas, según vi, aunque hubo una buena asistencia. Pues entonces agradecemos nuevamente a Carlos por esta linda plática. Gracias. Y nos vemos el próximo jueves. Fue en Santa Roca, del Instituto de Matemáticas. Nos va a hablar sobre geometría tropical. Bueno, pues gracias, Carlos. Hasta el otro jueves.